Muy buenas noches a todas, bienvenidas una vez más en el nuevo año. Llevábamos tiempito sin hacer esto, pero hay que hacer lo que hay que hacer. Y año nuevo, todo el mundo tiene resoluciones y planes para el año nuevo, pero pues no vamos a hacer la excepción y vamos a hablar de cambios, ¿verdad? Y de transformaciones. Antes de finalizar el 2023 habíamos estado pendientes de comenzar el tema de la transformación y hoy pues traigo una, una palabra bastante clave para comenzar. En Romanos 12, versículo 2 dice lo siguiente: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este versículo me salió bastante presente este fin de semana y cuando abrí la libreta ya estaba. Ese era el que ya yo había enviado con con el anuncio del estudio de transformación. Así que eh, Dios es bueno y sus planes son perfectos, ¿verdad? Así que esto es palabra de Dios para, para comenzar. Esta palabra en Romanos es bastante clave cuando nos habla de la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este, y así es Dios. Todo lo que Dios quiere para nuestra vida y todo lo que son sus planes para nuestra vida son perfectos. Cuando nosotros decidimos poner nuestra vida a su servicio y hacer la voluntad de Dios, pues entonces hay otras cosas que hay que hacer. Con, con el cambio vienen, vienen renuncias, vienen muchas cosas, ¿verdad? Y mucha gente y muchas personas siempre ven el, eh, las personas que no conocen al Señor o que no tienen personas cerca, ¿verdad? Personas que conozcan a Dios, todo lo asocian con el aparato eclesiástico, o sea, con la iglesia, con el lugar. Eh, Siempre piensan que nosotros tenemos que dejar muchas cosas para llegar a los pies de Cristo. Y la realidad es que no es así. Cuando nosotros decidimos servir al Señor, el Señor va moldeándonos, nos va dando forma en nuestro caminar y nosotros mismos nos vamos a ir dando cuenta de cuáles son las cosas que nosotros tenemos que abandonar, a las cosas que tenemos que renunciar o las cosas que se tienen que modificar. Nadie cambia a nadie. Usted no tiene que cambiar para llegar al pie de Cristo o para que Cristo entre en su corazón. El Señor se va a encargar día a día de hacer estos cambios a medida que nosotros vayamos abriendo nuestro corazón a que Él trabaje. Entonces, dicho esto, quiero hablar de unas palabras claves que están en Tito. Tito 2, en Tito 2, versículo 6, dice lo siguiente: a los jóvenes exhórtalos a ser sensatos con tus buenas obras. Dales tu mismo ejemplo en todo. Cuando enseñes algo, cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad y con un mensaje sano e intachable. Así se avergonzará cualquiera que no se oponga, pues no podrá decir nada malo de nosotros. La palabra clave de esto está hablando, esta parábola habla de lo que se debe enseñar y la palabra clave en este versículo 6 es la integridad. Cuando usted es una persona íntegra, una persona que es igual en su casa, en el baño, en el cuarto, en la iglesia, en el trabajo, una persona íntegra es una persona que hace las cosas correctamente en donde quiera que esté. No tiene que esconderse de nadie. Y obviamente menos de Dios, porque Dios conoce todo de nosotros. Por eso habla de integridad, porque el Señor nos conoce, el Señor nos ve y conoce nuestro corazón. Entonces, más adelante, habla en el versículo 11 dice lo siguiente: en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas.
Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta es la versión, la nueva versión internacional. Dice esto, voy a buscarles en la Reina Valera porque quiero hablarles de esas palabritas específicas. Esto es Tito 2:11. Entonces, en, en la nueva versión internacional dice, así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. En la Reina Valera nos dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Estas tres palabras son claves en esto y es de lo que voy a hablar. Sobria, justa y piadosamente. Cuando nosotros enumeramos estas palabras, la sobriedad, nosotros la asociamos con, con el alcoholismo, ¿verdad? Cuando estamos sobrios es que estamos en nuestros cinco sentidos y nada nos está interponiendo en eso. La sobriedad en términos bíblicos, pues es el dominio propio, es que usted tenga un autocontrol. Sobriedad es que usted sepa controlarse ante las decisiones de X cosas. Justicia, pues ya sabemos que hacer lo justo, hacer lo correcto. eh, y, y una persona justa bíblicamente es una persona que cumple y se arrepiente. Una persona piadosa, pues es una persona misericordiosa eh, y Dios mío, no le escribí esta palabra ya mismo, compasión, con compasión. Una persona piadosa. Pues la palabra de Dios nos dice que vivamos una vida hasta que Cristo venga, que vivamos una vida sobria, justa y piadosa. Que seamos sobrios cuando tomamos decisiones, que seamos justos cuando vamos en nuestro caminar diario y que seamos piadosos de la misma manera. El domingo en el mensaje de la iglesia hablaban de algo parecido. Este versículo también hablaron de él en la iglesia hace unos domingos atrás, pero me pareció eh, bien clave lo que dijo la pastora. Hay, hay cosas que a nosotros nos chocan y no a muchas personas les gusta enfrentarse con la realidad. Nosotros entendemos que cuando nosotros nos conectamos en el estudio bíblico, cuando nos ponemos a ver predicaciones, a compartir eh, fotos de versículos en las diferentes redes, eh, estamos cumpliendo con lo que Dios quiere. Pero es nosotros, la voluntad de Dios y lo que nosotros hacemos para el Señor va más allá que esto, va más allá que eso. Y es que nosotros, la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que nos habla y que es lo que Dios nos envía a hacer. Está la ley, es las instrucciones de Dios, están ahí en ese libro. Nos manda y nos ordena obedecer esto, a ser justos, piadosos y sobrios en nuestra vida, en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? A veces, posiblemente usted escucha la palabra sobriedad, como les dije anteriormente, y no lo asocia con su vida, porque usted es una persona pues, que no tiene ningún tipo de vicio, que no tiene ningún tipo de, pues, que no tiene que cambiar nada en el sentido de lo que la gente y el mundo ve malo. Pero usted tiene que evaluar lo que pasa en su diario vivir. En la iglesia pusieron el ejemplo de, de cuando pasa una persona viviendo en el semáforo y usted pues simplemente le deja el cristal arriba y no le dice nada. Obviamente eso es una oportunidad para, para bendecir, ¿verdad? Y pues todo el mundo tiene una opinión acerca de esa situación específica, pero siempre he dicho que nosotros nos debemos hacer la siguiente pregunta.
¿Qué hubiese hecho Jesús? What would Jesus do? ¿Verdad? Que eso es algo bien famoso. ¿Qué hubiese hecho Jesús en este momento? ¿Qué hubiese hecho Jesús si se encontrara en esta misma posición? Y yo creo que nosotros debemos pensar un poquito más en eso. Eh, Cuando nosotros vamos a la palabra y vamos, la palabra es clara, es precisa, es concisa. El, en Romanos 12:2, cuando leímos ese versículo que dice, no se amolden al mundo actual, no se amolden al mundo actual, no tienes que hacer lo mismo que hacen los demás, no tienes que buscar agradar a otra gente, tú sigue lo que yo quiero que tú hagas para que sean transformados mediante la renovación de su mente, aquí, aquí. Y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. En muchas ocasiones nosotros nos encontramos en la posición en la que nos sentamos a orar y nos sentamos a pedir y nos sentamos esperando que Dios haga un cambio, un milagro, que nos conteste, que hable a nuestro corazón. Pero realmente nosotros estamos amoldando nuestra vida a lo que Dios quiere o nos estamos amoldando al mundo actual. Estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida. Esto no es un cambio de la noche a la mañana. Las transformaciones son de día a día. La, las mariposas están un tiempo en esa crisálida. No es de hoy para mañana. Hay un periodo de gestación en un bebé, en todas las criaturas, ¿verdad? Hay un periodo. Unos son más largos, unos son más cortos. ¿Qué ¿Cuándo vas a tomar el paso tú para hacer el cambio? Un cambio y una decisión que es para la eternidad. No es para ahorita, no es porque esto es un trueque, el que Dios, yo voy a pedirle a Dios y yo voy a hacer este cambiecito para ver si Dios me da esto. No, Dios no funciona así. Ya no funciona así. Yo creo que nosotros debemos tomar la decisión de amoldarnos a la obediencia de Dios y seguir a Dios en sus estatutos y seguir su ley, cada día vamos a ir renunciando y cambiando. Algo que dijo el pastor que predicó hace 2 o 3 domingos atrás fue que quien genera los cambios es Dios. Y vuelvo al principio. Muchas veces nosotros pensamos que tenemos que llegar a Cristo cambiados, que tenemos que llegar a Cristo y quitar todo lo que estamos haciendo. Y la realidad es que Dios es el que genera el cambio en tu vida para que tú vayas y la gente vaya viendo tu cambio. Cuando digo la gente, es que nosotros somos ejemplo para otras personas. Nosotros, al el Señor estar sembrando en nuestra vida y esta palabra creciendo en nuestra vida, nosotros vamos a ser capaces de llevar a otros a Cristo. Pues los demás deben ver eso en ti, ese ejemplo en ti. Y por eso, volvemos al principio, en el versículo 6 cuando habla de integridad, el Señor va a cambiar y va a ir cambiando todo lo que tú quieras y que te vayas dando cuenta en el camino que tienes que cambiar. Él es un caballero, él se va a quedar así, va a decir, yo no voy a entrar ahí hasta que tú no me des paso. Yo no voy a reparar nada hasta que tú no me digas, yo necesito ayuda con esto. Todo lo que haya que sacar, todo a lo que tú quieras renunciar, tú se lo tienes que entregar a Dios. Ahí tienes que entregárselo a Dios. Y siempre me había enfocado desde el principio en esas 3 palabras, en la sobriedad, en en piadoso y justo, pero me llamó mucho la atención cuando leí el, la integridad, porque muchas personas y muchas veces cometemos el error de hacer cosas para, para que los demás sepan,
estoy leyendo la Biblia, estoy haciendo esto, no, porque el Señor sabe lo que tú haces cuando, cuando nadie te está viendo, cuando nadie te ve. Ahí es que debes aprovechar y decirle, Señor, yo estoy en el piso, Señor, yo tengo esta necesidad. Señor, yo no quiero cargar más con esto. Señor, yo quiero honrarte, yo quiero que se cumpla tu voluntad en mi vida, yo quiero ver tus promesas, yo quiero ver el cumplimiento. Pues entonces ayúdame a poder sanar, ayúdame a poder seguir escalando en esa montaña para yo llegar a tus pies. Así que yo creo que esta palabra es ideal para comenzar el año. Les doy un pequeño testimonio y es que el, hay un libro que se llama El Plan de Daniel. Muchas iglesias lo trabajan, muchas comunidades de fe lo trabajan. El Plan de Daniel lo trabajan como un ayuno. No es una dieta, es simplemente seguir una alimentación específica para pues, cuidar el cuerpo. Además del cuerpo, este libro habla de cinco puntos esenciales dentro de la vida y es la fe, el enfoque, el ejercicio, la alimentación y los amigos. Y los amigos, porque pues muchas veces tenemos que buscar un círculo de personas que estén pasando por lo mismo o que quieran hacer un cambio juntos eh, pues, para tener un grupo de apoyo, ¿no? Lo mismo que hacemos nosotras, nos reunimos para hablar del Señor y compartir la palabra de Dios, pues lo hacen por medio de este libro. Y el primer punto esencial, la primera F en inglés, es la fe. Cuando leí esa parte, pues hubo un cambio. Yo siento que hubo un cambio en mí y pude ver las cosas completamente diferentes. El proceso de bajar de peso, el proceso de cuidar el cuerpo es un proceso duro, es difícil porque tenemos que romper y sacar un montón de cosas de nuestra vida para un proceso de transformación. Pero no, eso no pasa con obligación, eso no pasa porque sí. O sea, tiene que haber un, un clic, tiene que haber un cambio en uno. Y es un ejemplo, porque yo creo que de esta manera es que funciona la vida y funciona Dios. El cuerpo es el templo del Espíritu, lo dice la palabra. El cuerpo es un todo, el cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Y nosotros, si yo no alimento mi cuerpo de la manera adecuada, las otras dos cosas no van a estar bien. La comida y las adicciones a la comida afectan la mente, afectan las emociones, afectan la espiritualidad. Pues entonces yo tengo que tomar la decisión y yo tenía que tomar la decisión de que yo voy a hacer un cambio. Primero tengo que ser un poquito más consciente tengo que estar consciente del daño que me estoy haciendo, tengo que estar consciente del cambio que tengo que hacer y entonces empezar un día a la vez. Ya en mi caso y mi testimonio específico, yo llevo mucho tiempo luchando con esto. Pero cuando tú llegas al momento que tú dices, ¿sabes qué? Yo tengo que hacer un cambio porque si yo no hago un cambio, entonces lo que me espera no es bueno, no es bueno. Pues entonces vamos a seguir la línea que tenemos que seguir. Vamos a cuidarnos el cuerpo, que es el templo del Espíritu. Vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Para entonces tener una vida saludable en todos los aspectos. No es solamente el hecho de comer y tener una alimentación, una mejor alimentación, es el hecho de que yo tengo que sacar tiempo para estar en comunión con Dios, yo tengo que sacar el tiempo para hacer ejercicio, yo tengo que sacar el tiempo para estar relajada y en todos los aspectos, pues mi vida va a funcionar. Eh, lo mismo pasa con, con todo en la vida. Nosotros tenemos que tomar la decisión de ser felices. Nosotros tenemos que tomar las decisiones de perdonar. Y una vez nosotros tomamos las decisiones de sea lo que sea que usted quiera renunciar y entregarle a Dios para usted poder estar en comunión, y esperar esa voluntad buena, agradable y perfecta de Dios, tiene que saber qué es lo que hay.
Lo más difícil para un ser humano es pedir perdón y aceptar sus errores. Pues hoy yo les invito a autoevaluarse y decir, bueno, Señor, yo creo que es momento de yo renunciar a esta parte de mí para yo poder ver tu gloria y ver tu cumplimiento en mi vida. Porque muchas veces nosotros hacemos oraciones y muchas veces pedimos cosas, pero no estamos autoevaluándonos. Y no estamos viendo ese momento, es eso específicamente que nosotros decimos, pero es que yo le estoy pidiendo esto a Dios, pero es que yo no estoy entendiendo lo que hay detrás. Yo no estoy entendiendo que es que yo tengo que renunciar. Estaba hablando con alguien estos días y le dije, no, el problema no es que nosotros estamos perdonando. El problema no es que ya tú perdonaste. El problema es que tú perdonas y estás esperando un perdón de vuelta. Y tú perdonas y tú estás esperando que esa otra persona haga un movimiento, haga algo. Pues ese movimiento que tú estás esperando, no lo puedes esperar tú. Tú tienes que entregárselo a Dios. Tú tienes que decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo pedí perdón y yo me siento en paz con esto. Pero por favor, yo te entrego a esa persona, que esa persona, ese cambio que tiene que hacer, seas tú el que lo haga y que él pueda verlo, que él pueda recibir a Dios en tu corazón. Es soltar, es soltar. Para nosotros poder vivir una vida, así como dice la palabra y el versículo, justa, piadosa y sobria, nosotros tenemos que aprender a soltar todo, y esto es lo más mínimo. Hablamos en infinidad de ocasiones acerca de las bocinas, de los carros, de uno esperar en la luz, de que la gente se desespera y uno, mira, este me quiere brincar por encima. Es hasta esas pequeñeces, es hasta esas pequeñeces. Tenemos que vivir la paz de Dios en todos los aspectos para entonces poder vivir como dice la palabra. Así que esta es el primero de muchos estudios que vamos a estar hablando de transformación porque tenemos muchos puntos que podemos trabajar. Eh, lo que, lo que les pido y lo que quisiera, ¿verdad? Que fueran trabajando es que ahí en la intimidad de tu hogar hagas una lista de cosas a las que tú realmente sabes y reconoces que aún no le has entregado a Dios que quisieras ver que Dios trabaje. Y una vez se las entregues, puedes dejarla esa listita ahí, lo escribes y lo dejas en esa misma página de la Biblia de lo que leímos hoy de Tito, en Tito 2, eh, y para que veas que en algún momento vas a ver el papel y vas a decir, wow, yo había escrito esto y hace tiempo que Dios se olvidó de eso. Vamos a entregarle a Dios todas esas cosas. El Señor va a ir transformando nuestra vida conforme a su voluntad para poder ver ese cumplimiento de su palabra y sus promesas en nuestra vida. Así que sean todas bendecidas y nos vemos pronto.